Bueno, bienvenidos a Con Valor Agregado, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán. En esta ocasión es la primera emisión que hacemos este año de manera virtual hoy con ustedes. Profesora María José Granado, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, Romina. Muy bien. Me alegro mucho. Le voy a pedir a los chicos que se presenten, que nos están acompañando estudiantes de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas. ¿Qué tal, Romina? Buenas tardes. Daniel Saidán Boquete, mi nombre. Un placer conocerte y sí, como vos decías, estudiante de la licenciatura en Economía, ya cursando las últimas materias. Bien. Primero, buenas tardes. Mi nombre es Paz Ime Daniel. Soy estudiante de la carrera de Economía. Es un placer estar acá. Perfecto. Vamos a comenzar con la profesora, ¿sí? Con la magíster María José Granado, para preguntarle cómo surgió la idea de realizar este trabajo que tiene que ver con el seguimiento de la pandemia. Están trabajando en clase justamente. Sí, bueno, nosotros comenzamos las clases de la materia Economía Aplicada, que es una materia optativa de la licenciatura en Economía. Iniciamos fines de marzo, los primeros días de abril, de manera virtual. Y bueno, es una materia en la que trabajamos unidades de medida de las variables económicas y un poco analizar bien cada variable, qué significado tiene, sus unidades de medida, su intuición. Y en esos ejemplos que estábamos trabajando sobre variables que son flujos y stocks, yo les presento como los datos que salían todos los días en las noticias, que es el que veníamos viendo de los datos de casos confirmados, nuevos casos confirmados de coronavirus, total de casos confirmados, y era como el ejemplo más cercano que ellos tenían sobre lo que es una variable flujo y un stock. Y bueno, un poco con esa aplicación de uno de los temas que estábamos viendo, surge la idea de que hagamos un seguimiento de la pandemia, viendo, porque era una situación particular, digamos que un poco todos estábamos asustados con el tema, todo era nuevo, todo era virtual, y también me pareció como algo importante para los chicos, que los chicos se involucren un poco en la investigación y empiecen con un dato nuevo que está surgiendo y analicen las situaciones de los diferentes países. Entonces asigné un país a cada grupo, son 32 alumnos, o sea que estamos siguiendo 16 países más Argentina. Y bueno, la idea era ir viendo la evolución de los casos, de las muertes, y también ir recabando otra información de los países que hacen a cuestiones estructurales, que un poco para que nosotros después tratemos de ver cuáles son los determinantes o posibles determinantes de los resultados que cada país tiene en esta pandemia. Y bueno, hicimos un primer informe que presentamos el 15 de abril, donde cada alumno presentó los datos sobre cada país y hicimos una recopilación, y ya presentamos el segundo informe, donde cada grupo tenía asignado analizar una variable en particular, pero hacer también ellos enfrentarse a la comparación entre países. Bien, perfecto. En lo que tiene que ver con el desarrollo de estos trabajos, ¿qué tuvieron que hacer los chicos, profesora? ¿Cómo fue las consignas que tenían que seguir ellos? ¿Cómo fueron? ¿Cuáles fueron? Bueno, por ahora van teniendo dos consignas largas. La primera era juntar números de casos, números de muertes, calcular ciertas variables como la tasa de letalidad, la tasa de mortalidad, velocidad de muertes, o sea, muertes por cierto tiempo que se va produciendo, ir analizando para cada país cómo es la política de testeos, también cómo va el sistema de salud en cuanto a camas ocupadas de terapia y esas cuestiones, y muchas variables, como te decía, estructurales, relacionadas, por ejemplo, al tipo de país, a su Producto Interno Bruto, al nivel de pobreza que tiene el país, a cómo es el gasto en salud en relación al PIB, cómo venía siendo, por lo menos antes de la pandemia. Esas variables nos van a ir indicando en una tercera etapa cuáles podrían ser determinantes de los resultados. Y bueno, en el último informe hicimos hincapié un poco en tratar de ver
como ya hay muchos países que ya han pasado el pico de la pandemia, y nosotros estamos empezando a acercarnos al pico, un poco analizar esa situación, cuántos días llevaban, cómo era la letalidad o la velocidad de muerte en esos vecindarios del pico, digamos, como para que nos sirvan de guía sobre cómo está nuestro país en relación a los otros países. Perfecto. Paso a conversar con los chicos. Daniel, ¿cuáles fueron los países o qué país te tocó analizar a vos? ¿Y en qué situación se encuentra actualmente este país? Bueno, en general, en la totalidad del informe, los países que se tocaron de Latinoamérica fueron Argentina, Chile, Brasil, Ecuador y México, si no me olvido de uno. Particularmente para mí, para mi compañero que es Benjamín Gómez Alonso, estamos analizando el caso de España. Hoy en día España tiene una cantidad total de casos confirmados de 240.000 personas aproximadamente. Y una totalidad de muertes de 27.000 más o menos. ¿Sí? La tasa de letalidad en España que se maneja al día de hoy es más o menos el 12%. Es decir, que el 12% de las personas que están infectadas muere, digamos. Digamos, una buena noticia es que hoy es el segundo día que en España no se registran nuevas muertes. El tema de la muerte era una consecución constante, alguna cosa de todos los días en España. Por suerte hoy ya es el segundo día que no sucede. Bueno, por ejemplo, otro dato importante, el pico de muerte en España, ¿sí? Es decir, el día que más cantidad de muertes hubo fue el 2 de abril, 950 muertes se dieron ese día. Y el pico de casos, según lo que hemos estado analizando, se dio el 31 de marzo, ¿sí? 60 días después del primer caso, fueron 9.200 casos aproximadamente. Esos son los datos, digamos, más relevantes de España, que es el país que analizamos nosotros. Bien. ¿Y el otro alumno? Bueno, Romina, en mi caso, para mí y para mi compañero Luciano Ibáñez, el país que nos tocó fue el país de Singapur. Y el país de Singapur actualmente cuenta con una tasa, o sea, un dato muy relevante es que la tasa de letalidad es muy baja, es del 0,10%, porque lo que encontramos es que al analizar, al recabar más información del país, es que al estar tan cerca de China, ya experimentaron varios casos de la epidemia que fue la gripe porcina, la gripe A, y lo del SARS en el 2003. Entonces, ellos tienen un buen mecanismo para reaccionar ante esta epidemia. Bien, perfecto. ¿Cuáles fueron las conclusiones a las que llegaron con el trabajo, tanto en el primer informe como en el segundo? La totalidad de variables que estamos analizando se dividieron en los grupos, digamos. Una variable interesante para analizar, por ejemplo, es la de la duplicación de las muertes. Conclusiones de eso. Los países, digamos, epicentros de la pandemia, que fueron desde el comienzo China, seguido por España y por Italia, estos dos últimos presentaron digamos, situaciones bastante similares. Hasta el 31 de marzo mostraron una gran cantidad de duplicación de muertes, ¿sí? Particularmente España, el país que más duplicación de muertes tuvo, es decir, fueron 12 veces que se duplicaron durante todo este tiempo de la pandemia. Lo bueno de eso es que esa variable, digamos, se fue suavizando a lo largo del tiempo, tanto en España como en el resto de los países analizados, excepto en Ecuador. Ecuador un caso bastante particular, porque presentó, digamos, una disminución en esa variable, es decir, en la duplicación de las muertes, pero ya sobre el final, sería la primera quincena de mayo, se vio una remontada en esa variable, la duplicación de muerte volvió a saltar. Bastante interesante ese análisis. Bien, ¿y el otro grupo? Bien, para mi grupo, lo que nos tocó analizar fue qué países han pasado el pico de nuevos casos. Y encontramos que Europa en su totalidad ya pasó el pico de nuevos casos. Asia es también lo mismo, solamente que si nos ponemos a analizar Irán o India, que entran dentro de la categoría de Asia, si se pone un más estricto, los casos siguen en aumento.
pero en general, por ejemplo, Japón, Corea del Sur, han logrado controlar la curva de pico de nuevos casos, y también, por ejemplo, para América, en general, bueno, nos tocó Estados Unidos, Ecuador, que es lo que ya había mencionado Daniel, y encontramos que eso está por verse ahora, cómo sigue la evolución de los nuevos casos. Le quería consultar porque tuvo mucho impacto y mucha repercusión el último informe que presentaron, el segundo informe, que hace referencia a la situación de Argentina, que está iniciando este pico. A ver, al pico vamos a llegar, todos los países tienen ese comportamiento, o sea, es como natural y esperable para una pandemia. O sea, va a llegar un punto donde va a estar el máximo, la máxima cantidad de casos y de muertes que se registren, y luego va a empezar a caer. Obviamente, un poco no sabemos exactamente cuándo, porque esas proyecciones de cuándo es el pico van cambiando, ¿sí? Y en este caso, bueno, se espera, las últimas predicciones indican que sería a mediados de junio, pero no es que el pico, nosotros no sabemos cuándo va a ser ese día, el día que tenga la mayor cantidad de casos registrados o muertes registradas, que no necesariamente tiene que ser el mismo momento, porque en la mayoría de los países hemos visto que primero se da el pico de casos y luego se da el pico de muertes. No sabemos exactamente ese día cuándo va a ser. Sí podemos ver que Argentina ha logrado retardar muchísimo llegar a ese punto máximo, porque ya estamos en 92 días desde el primer caso registrado, que fue el 3 de marzo, 92 días desde el inicio de la pandemia en nuestro país, digamos, y muchos países llegaron a los picos con muchos menos días. Por ejemplo, España, Italia tenían 54, 60 días más o menos aproximadamente cuando estaban en el pico. Otros países sí, alrededor de los 90 días, 92 días creo Estados Unidos llegó al máximo número de casos diarios y de algún modo está cayendo, aunque siguen siendo enormes las cantidades registradas por día. Y bueno, claramente la conclusión que sacamos es que la cuarentena tuvo ese efecto de retardar, digamos, que no se haya, la enfermedad no se haya diseminado de manera exponencial o de manera brusca como en otros países, pero también sabemos que ya llega un momento en que la gente, bueno, está reclamando incluso porque termine la cuarentena. Y con los chicos hablábamos en la última clase, que estábamos sacando un poco conclusiones, que realmente la política de testeo es lo más importante. Hoy en día se están llevando a cabo en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, una alta política de testeo donde se van a buscar los casos, principalmente en los barrios vulnerables. Y creemos que tendría que hacerse una política similar en una provincia como la nuestra, porque nosotros tenemos una alta densidad de población. Entonces una provincia que sabemos que no podemos irresponsablemente decir, bueno, todos salgan, porque se mueve mucha gente. Entonces la idea y que creemos que es importante es que quizás en la provincia se puedan destinar recursos para salir a hacer testeos, porque el gran problema de esta enfermedad es que es altamente contagiosa y que realmente la letalidad es menor de lo que creemos, porque hay muchos casos que son asintomáticos y que nunca se logran testear, pero hay gente que tiene la enfermedad y la puede diseminar, ¿no es cierto? Entonces, es como que esos testeos son fundamentales y creemos que podría ser una política a aplicarse en la provincia para dar más tranquilidad a la población de la realidad, de si realmente hay o no circulación del virus. Bien, en lo que tiene que ver con el pico del que todos hablamos, ¿Argentina llegaría a los números como los de España, como los de Estados Unidos, o se cree No, que no? esperemos que no creo, porque realmente en esos países lo que sucedió es que, digamos, empezó el tema de la cuarentena, que es como fundamental porque es lo que genera el aislamiento social, fue tardío en esos países. En nuestro caso fue distinto, o sea,
llegamos, digamos, en muchos casos dicen algunos que fue muy adelantada cuando pusimos la cuarentena, bueno, pero en realidad la pusimos en un momento yo creo que ese momento era la mayor incertidumbre, y cuando veíamos lo que estaba pasando en Europa, principalmente en Italia y en España, y que eso llevó un poco a prevenir, ¿sí?, con la cuarentena. Entonces es lógico que se vayan dando y se vaya flexibilizando de a poco, pero no creo realmente que vayamos a tener porque ya está todo controlado. De hecho, ya en Buenos Aires, cuando fueron flexibilizando un poco y vieron que fueron aumentando los casos, se retrocedió en la flexibilización. Entonces, de algún modo, yo entiendo que no se va a permitir que se logre una explosión de la enfermedad como sucedió en otros países. Por eso es tan importante el control de los testeos, porque eso garantiza aislar los casos e impedir que contagien. Bien, ahora les pregunto a los chicos qué les pareció el trabajo que están desarrollando, cómo lo ven ustedes desde su experiencia personal. Particularmente, desde mi punto de vista, es realmente súper productivo lo que estamos haciendo. Una investigación que aporta al INVECO, digamos que el Departamento de Economía de la Facultad, y a la Facultad de Ciencias Económicas en general. Creo que todo suma, todo sirve para informar. La información es lo que a vos te va a dar la posibilidad de salir adelante. Y otra cosa que me gustaría hacer hincapié, como comentaba la profesora, el tema de los testeos. Si vos no testeás de una forma correcta, no tenés herramienta de medición. Al no tener herramienta de medición, estás peleando contra un enemigo invisible. De esa forma, ¿hasta qué punto o cuánto tendría que tardar la cuarentena? Bueno, cuando vos sabés realmente contra quién estás peleando, podés tomar las medidas necesarias, o las que vos creas que sean correctas, justamente para poder reactivar todo este tema. Así que bueno, en líneas generales creo que es algo muy positivo lo que podemos hacer, y que esperemos que en cierta medida pueda ayudar. Bueno, para mi caso, en caso personal, yo creo que es muy bueno porque el hecho de estudiar tantos años como es la carrera de economía, llegar a un momento donde se puede aplicar todo lo que uno viene aprendiendo, más lo que tiene esta materia en particular, que es realmente aplicar todo, es economía aplicada, y que sea algo de experimentar en cuanto a meterse, a buscar información sobre el país que te toca, en el caso de Singapur, ver que es un país con alta densidad de población y que sin embargo tiene una gran capacidad de testeo, que su sistema de salud es muy bueno, está entre los mejores del mundo, y todo eso suma, aporta en línea general que los datos estos estén al alcance de cualquier persona, que eso es lo mínimo que puede hacer uno para que la gente que necesite tomar las decisiones lo pueda hacer de una manera correcta. Profesora, ¿cómo tiene previsto seguir con estos trabajos de investigación? Bueno, los chicos, en primer lugar, quiero agradecerles a los chicos porque ellos han mostrado mucho compromiso, y un poco esto de generar los informes para ponerlos a disposición del público surge al ver, porque ellos iban a presentarme en un primer avance en una clase, y mostraron tanto esfuerzo, hicieron unas presentaciones tan completas, con tanta dedicación, que yo dije, bueno, esto es muy importante que se pueda divulgar y que los chicos puedan contribuir en algo y que este esfuerzo valga la pena. Entonces, ya vamos con 2 informes y tenemos pensado un tercero. Aparte, no solo se han despertado, bueno, este trabajo en el marco de la cátedra, sino que otros alumnos también han empezado a hacer otras investigaciones. Hay unos alumnos que están trabajando los efectos colaterales del coronavirus, de la gente que no se trata ciertas enfermedades cardiovasculares y los efectos que eso tiene, que surge también a partir de esta investigación, despierta otras preguntas. Otro alumno está trabajando con un sistema informático, tratando de, la idea es que él va a tomar un poco las bases que estamos construyendo cada uno de los países
para poder sacar una salida desde ese programa con toda la información homogeneizada. Creemos que eso sería el tercer informe. Y al final, la idea es cuando ya esté más avanzado, que probablemente terminando la materia ya la mayoría de los países hayan pasado el pico, poder ver cómo explicar el desempeño que cada país tuvo en esta pandemia. Llamémosle, por ejemplo, cantidad de muertes que hayan resultado sobre la población, por ejemplo, o alguna otra variable a explicar, comparar y tratar de buscar los determinantes de eso. ¿Sí? Eso se haría con un estudio de corte transversal, con las distintas variables que los chicos están buscando, que son explicativas de cada país, y tratar de explicar y encontrar cuáles fueron los determinantes del desempeño de cada uno. Esa es la idea. Perfecto, profe. Bueno, la verdad que felicitarlos a todos los chicos que están participando en este trabajo de investigación, porque realmente creo que son datos que sirven tanto para la actualidad como para el futuro. Bueno, muchas gracias, Romina. No, por Muchas gracias, favor. Romina, ¿Algo por más? la oportunidad. Muchas gracias. De mi parte. Bueno. No, Un poco no sé es una si quieren... oportunidad de, aparte de mantenernos involucrados, me parecía algo importante para los alumnos, como un valor, digamos, que no estemos alejados de esta realidad, que por ahora no nos está tocando fuertemente al país como desde un punto de vista macro, digamos, pero sí a muchas familias en particular que ya han tenido casos cercanos. Entonces, es una situación muy difícil en el mundo entero. En nuestro país por ahora está controlado, pero sin embargo representa muertes y eso implica involucrarse para ver y contribuir para que sea con el menor costo para el país.